esté doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras, me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós, y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras, me abraza el Salvador. Le importa, sí le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y noches más negras, le importan al Señor. Le importan al Señor. Le importan al Señor. Solo tú, Señor. Queremos dar un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a la programación de esta temática tan especial titulada Creciendo en la Palabra de Dios. Y hoy pues vamos a seguir adelante en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con el tema de la mayordomía y especialmente descubriendo que el plan de Dios para su pueblo se llama mayordomía. Les quiero invitar a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 35 y vamos a leer a partir del versículo 5. Éxodo capítulo 35, leemos el versículo 5, dice: Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especia para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral.
Les invito para que donde usted se encuentre, pues acompáñeme en oración, cerrando sus ojos y vamos a pedir la bendición del Señor. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por el privilegio que nos concedes de estudiar tu santa palabra y queremos pedir ahora que vamos a hablar acerca del tema de la mayordomía cristiana, que tu palabra nos enseñe preciosas lecciones que nos ayuden a crecer en la vida cristiana y a ver las cosas maravillosas que tú tienes reservadas para cada hijo tuyo. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos a ir adelante con nuestro estudio y pues el propósito que Dios tenía allí en el Éxodo, especialmente cuando entramos ya en esta parte del capítulo 35, era que Dios quería construir un santuario donde todo el pueblo de Israel, que eran peregrinos por el desierto, pudiese tener un encuentro con el Señor. Porque Dios es un Dios de relaciones y el Señor quería tener una relación cada vez más profunda y más estrecha con su pueblo. Y ese tipo de relación estrecha y profunda es expresada en la palabra de Dios cuando la Escritura se refiere a quienes han aceptado a Cristo como su Salvador de diferentes maneras. Una de ellas es la que se menciona en el libro de Hechos, el capítulo 11, donde menciona que a los creyentes, a los discípulos, se les llamó por primera vez cristianos en la ciudad de Antioquía. También encontramos que el apóstol Pablo llama a los creyentes, les llama santos, que significa que han sido apartados, escogidos por el Señor para un propósito muy especial. También se les llama discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es nuestro maestro, nosotros le reconocemos como nuestro maestro y nosotros somos sus aprendices. También la Escritura dice que nosotros somos hijos de Dios cuando le reconocemos a Él como nuestro Padre. Entonces nosotros pues aceptamos su principio en nuestra vida y pasamos a ser sus hijos al creer en todas las cosas maravillosas que Él hizo, especialmente aceptando el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Pero también la palabra de Dios nos llama mayordomos. Y mayordomo significa que nosotros entonces reconocemos a Dios como el dueño de todas las cosas y nosotros somos pues simplemente sus administradores. Administradores de la gracia de Dios, administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado y entendemos que Él es el dueño de todas las cosas que hay en este mundo y de todo lo que está bajo nuestro señorío, bajo nuestra administración. Ahora, cuando vamos adelante en el estudio de la Escritura, encontramos que Dios tiene un plan para salvar a la humanidad y que ese proyecto de salvación, el Señor pudo haberlo hecho simplemente con chasquear sus dedos. Pero no fue así, sino que Él dispuso que ese plan de salvación se ejecutara por medio de nosotros para que de esa manera pudiésemos entender, aunque sea en una pequeña porción, lo que Jesucristo hizo y dio por nosotros en la cruz del Calvario y que de esta manera nosotros también pudiésemos involucrarnos en el plan de salvación aportando nuestros recursos, aportando nuestras finanzas y aportando todas nuestras capacidades humanas. Lamentablemente, este plan ha sido distorsionado por el enemigo y entonces pues se ha denominado de alguna forma pseudocristiana el que muchos creyentes y muchos cristianos caen porque algunos predicadores llaman al hecho de ofrendar y le llaman sembrar y enseñan a la gente que la manera en que pueden recibir las bendiciones de Dios es siendo generosos y dando de manera abundante y trayendo ofrendas grandes. Pero esto es un concepto totalmente equivocado que no está conforme a las sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque en el plan de Dios nosotros encontramos algo muy importante y es que el plan de Dios está en que nosotros podamos dar al Señor, al reconocerle como nuestro Dios, al reconocerle como el dueño de todo, podamos dar de lo poco o de lo mucho que ustedes y yo tenemos. ¿Por qué? Porque dar se convierte en un acto de amor, se convierte en un acto de fe,
se convierte en un acto de adoración. Y entendemos que el dar es para nuestro propio beneficio y damos como respuesta al acto de amor que Dios manifestó hacia nosotros al enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Ahora, la Escritura pues tiene ciertos principios que debemos tomar en cuenta a la hora de dar y que deben practicarse de manera integral. Y si no los practicamos así y no lo hacemos, si no damos con generosidad y de acuerdo a los principios de la Sagrada Escritura, pues es mejor no dar. ¿Por qué razón? Porque pues Dios no se goza en que nosotros podamos dar o podamos ser fieles mayordomos, podamos administrar lo que el Señor nos ha dado en una forma adecuada, conforme a los principios. Así que el dar, entendiendo lo que Jesús hizo al dar a Jesús en la cruz del Calvario, el dar se convierte para nosotros en un privilegio, en una responsabilidad. Y entonces entendemos que el dar es solamente para gente obediente y ordenada. El texto de Éxodo 35:4 dice al final, el versículo dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Y el pueblo obedientemente cumplió las órdenes que Dios le había dado a través de Moisés, no las discutió y no se puso a decir por qué debemos traer oro o plata o piedras preciosas, sino que simplemente el pueblo se dispuso a dar lo mejor que tenía con precisión y con prontitud. Vean ustedes qué interesante es esto. También el dar es para gente con un corazón generoso. Y el texto de Éxodo 35:5 lo dice así. Le dirás a todo el pueblo que traigan una ofrenda. Y dice, aquellos que tienen un corazón generoso, la traerá a Jehová. Así que si dar se llega a convertir para alguien en un asunto de sufrimiento y de dolor, y no se da con generosidad, pues es mejor no darla. ¿Por qué? Porque cuando se da de una manera mezquina, pues primero no se está dando lo mejor de sí y segundo, pues no va a ser acepto delante del Señor esa ofrenda. Por tal razón, pues debemos entender que ser cristiano es un sinónimo de generosidad. Entonces nos damos cuenta que quizás lo que nos hace falta es entregar nuestra vida plenamente a Cristo y de esa forma podemos entender que el dar es parte de la naturaleza del creyente. Ahora, dar es solo para gente próspera también. Ahora, ser próspero no significa simplemente tener en abundancia posesiones materiales. Ser próspero significa que nosotros somos felices y disfrutamos de lo que tenemos, de lo poco o de lo mucho que tenemos, independientemente de la cuenta bancaria o independientemente de las posesiones materiales. Nosotros somos prósperos cuando disfrutamos de lo que el Señor nos ha dado. Y no es sino hasta que empezamos a dar con ese entendimiento en nuestro corazón que empezamos a darnos cuenta de tanto que Dios ha hecho por nosotros y de cómo el Señor nos ha bendecido y ha fructificado en nuestras vidas. Ahora, dar es también solamente para gente sabia. El verso número 10 del capítulo 35 de Éxodo dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Así que el no dar se convierte entonces en una insensatez. El no dar es entonces una actitud a través de la cual nosotros nos cerramos las ventanas de los cielos y dejamos entonces de recibir las bendiciones que Dios está ansioso de entregar y de derramar sobre cada uno de nosotros. Así que dar es sabio y dar es un acto de madurez. Pero también pues la Sagrada Escritura nos enseña que dar es un acto para visionarios y para gente trabajadora. Dice el texto en el versículo 20,
Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, a todos aquellos a quienes el Señor estimuló en su corazón, y se dispusieron a obedecer lo que Dios les había mandado. Todos salieron entonces a cumplir con la tarea que habían recibido de parte de Dios. Nadie se quejó. Todos entendían que ese pequeño aporte que pudieran dar iba a contribuir para lograr el objetivo final. Ellos tenían una visión y anhelaban ver el santuario terminado, donde pudieran tener un encuentro con nuestro Señor. Nuestra visión como seres humanos y como creyentes muchas veces puede ser limitada y no podemos entonces percibir lo que el Señor quiere hacer por nosotros, las maravillas y las bendiciones que el Señor quiere darnos, y eso hace pues que muchas veces nos podamos quedar estancados. Ahora, dar también es un acto solamente para gente sensible. Versículo 22 y el verso 29 nos confirman. Dice la Escritura, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Y el verso 29 dice, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para dar y para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Así que ellos tenían en su corazón un corazón sensible y dispuesto para dar lo mejor de sí. Así que cuando damos, en realidad estamos manifestando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, pues ya al llegar al final de nuestro tema del día de hoy, quiero decirles que dar es solo para quien ama también. Dice el verso 29, y vuelvo y repito, Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen y trajeran una ofrenda voluntaria a Jehová. Y dar es entonces la expresión más objetiva de nuestro amor por Dios y de nuestro reconocimiento de que tenemos un Dios todopoderoso que lo dio todo por nosotros, sus hijos. Así que cuando nosotros aplicamos y entendemos estos principios en nuestra vida, entonces podremos ser mayordomos más felices, podremos administrar nuestra vida de una manera plena y completa, no de manera egoísta, sino entendiendo que somos simplemente administradores de todo lo que Dios nos ha dado, y entonces nos esforzaremos por utilizarlo de la manera más sabia y apropiada para bendición de la causa de Dios, y de esa manera pues también el Señor derramará muchas más bendiciones en nuestra vida. Entre más damos, entre más fieles mayordomos seamos, mucho más generosos y más bendiciones recibiremos de parte del Señor, porque el Señor nos multiplicará mucho más y nos capacitará para administrar sobre mucho más para su honra y su gloria. Mis apreciados, que Dios les bendiga y que la experiencia de la mayordomía pueda ser una experiencia gloriosa, maravillosa, llena de amor en tu corazón, en tu vida y en tu caminar como cristiano. Que Dios te bendiga.